Hay diferencias en las formas de ayudar a los hermanos necesitados, pero lo que está claro es que debemos cuidar de ellos y ayudar en lo que sea. Lo más importante es cuidarlos y orar de todo corazón por ellos. Lo más importante es cuidarlo y orar de todo corazón por ellos. Pero hay que tener cuidado entre los que piden ayuda. Hay personas que no quieren mover un dedo. Es imposible ayudar a personas así. A veces es más inteligente cortar todos los lazos y dejar que se defiendan por sí mismos. Los cristianos de hoy no quieren sufrir. Quieren encontrar una iglesia que tenga de todo y pasar el resto de sus vidas cómodamente. Tales personas son enemigos del Evangelio y enemigos del reino de Dios. Leemos Mateo 10, versículo 37 al 42. Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10, versículo 37 al 42. Y los enemigos del hombre serán los de el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que halló su vida, la perderá. Y el que perdió su vida por causa de mí, la hallará. El que os recibe, a mí me recibe. Y el que a mí me recibe, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta por el nombre del profeta, recibirá recompensa de profeta. Y el que recibe a un justo por el nombre de justo, recibirá recompensa de justo. Y cualquiera que dé a beber tan solo un vaso de agua fría a uno de estos pequeños, por cuanto es discípulo, de cierto os digo, que de ningún modo perderá su recompensa. Los cristianos nunca deben buscar una vida de fe fácil. Creer cómodamente es el camino a la destrucción. Tercera tema es terminar la guerra. Gedeón pone fin a la guerra que comenzó con sus propias manos. Persigue a Zeba a Zalmuna, castiga a los hombres de Sucot y Peniel por no cooperar en la guerra. Y finalmente interroga a Zeba y Zalmuna y los mata. En total, el ejército de este tiene 120,000 bajas y quedan 15,000. Los 300 guerreros de Gedeón no pudieron comer nada y tampoco pudieron beber agua, pero pelearon hasta el final y prendieron a Zeba y Zalmuna. Leemos Jueces capítulo 8, versículo 10 al 12. Dice así: Y Zeba y Zalmuna estaban en Carcor, y su ejército con ellos.
como el 15,000 hombres, todos los que habían quedado de todo el campamento de los orientales. Pues habían caído 120,000 hombres armados de espada. Así Gedeón subió por la vía de lo que habitan en tienda, al oriente de Nova y de Jobea, y atacó el campamento que se hallaba desguarnecido. Y huyeron Zeba y Zalmuna, pero él fue en su persecución y capturó a los 2 reyes de Madián, a Zeba y a Zalmuna, e hizo estremecer a todo su ejército. Gedeón pensó que si esta vez no los alcanzaba, se reunirán de nuevo las tropas y volverían a invadirlos. Así que tenía que erradicarlos. Pensó que esta era su última oportunidad, así que los persiguió hasta el final y lo capturó. La vía de los que habitan en tiendas es el camino de los nómadas, es el camino que la gente común no conoce. Gedeón parece ser conocedor de las tácticas de guerrillas. Gedeón sabía que los madianitas ya estarían al acecho en el camino principal. Así que buscó un camino que solo los nativos conocieran y se fue por ese camino. Al final, el ejército de Madián no tuvo más remedio que caer nuevamente ante el ejército de Gedeón. ¿Qué hubiera pasado si hubieran entrado por el camino principal, confiadamente solo porque Dios estaba con ellos? Tal vez los 300 guerreros de Gedeón hubieran muerto todos. El hecho de que Dios colabore no significa que los buenos resultados lleguen sin ningún esfuerzo ni dificultad. Nosotros también tenemos que dar lo mejor de nosotros mismos. Hay que exprimir hasta la última gota de sudor. Repetimos. ¿Qué hubiera pasado si hubieran entrado por el camino principal, confiadamente solo, porque Dios estaba con ellos? Tal vez los 300 guerreros de Gedeón hubieran muerto todos. El hecho de que Dios colabore no significa que los buenos resultados lleguen sin ningún esfuerzo ni dificultad. Nosotros también tenemos que dar lo mejor de nosotros mismos. Hay que exprimir hasta la última gota de sudor. ¿Cómo es que Gedeón pudo prender a Zeba y Zalmuna? Porque el objeto era claro: erradicar a los madianitas. Estaba totalmente abnegado a su objetivo. Su objetivo no era ganar poder con un ejército fuerte, ni ganar un gran botín. Se dedicó únicamente a erradicar a Madián. No cayó en una batalla emocional con la gente de Efraín y llevó a cabo su misión sin tocar ningún botín hasta que mató a Zeba y Zalmuna.
¿Cómo es que Gedeón pudo prender a Zeba y Zalmuna? Fue porque el objetivo era claro: erradicar a los madianitas. Estaba totalmente abnegado a su objetivo. Su objetivo no era ganar poder con un ejército fuerte, ni ganar un gran botín. Se dedicó únicamente a erradicar a Madián. No cayó en una batalla emocional con la gente de Efraín y llevó a cabo su misión sin tocar ningún botín hasta que mató a Zeba y Zalmuna. Su ejército contaba con solo 300 hombres, pero fue devastador porque tenía un objetivo claro. Si los cristianos pueden establecer sus objetivos claramente de esta manera, si realmente pueden controlar sus deseos, si no les importa lo que digan los demás y se enfocan solo en el trabajo que Dios les ha encomendado, ejercerán un gran poder. Los cristianos pueden establecer sus objetivos claramente de esta manera. Si realmente pueden controlar sus deseos, si no les importa lo que digan los demás y se enfocan solo en el trabajo que Dios les ha encomendado, ejercerán un gran poder. Gedeón cogió a Zeba y Zalmuna y a la vuelta juzgó a Sucot y Peniel. Para esta tarea usó a un muchacho en Sucot y obtuvo una lista de 77 ancianos. Luego mostró a Zeba y Zalmuna ante el pueblo de Sucot y mató a los príncipes y a los ancianos de la lista con espinos a los ojos. En el versículo 16 solo dice que los invadieron, pero después de eso parece que mataron a toda la gente de Sucot y de Peniel. Viendo esto, tendemos a pensar que Gedeón tomó represalias muy duras contra gente inocente por sus sentimientos personales. Pero esta es una gran lección para nosotros que vivimos en los tiempos del Nuevo Testamento. ¿Qué clase de personas son los enemigos del reino de Dios? En primer lugar, los que dicen que creen, pero viven completamente solo para sus propios intereses. Es enemigo del reino de Dios. Estos hacen desesperar a nuestros hermanos de fe, que se aferran a la palabra y sufren, y apagan el fuego del Espíritu Santo que hay en sus corazones. Aunque parezca que las cosas les va bien y que son respetados, el Señor los castigará al final. El Señor nunca les permitirá la vida eterna así, sin más. En segundo lugar, los que son guardias holgazanes en torres de vigilancia. Si la torre está atendida y los guardias no están atentos, en cualquier momento les puede llegar su fin. Un cristiano siempre debe estar alerta.
Gedeón preguntó a Seba y Zalmuna, ¿qué aspecto tenían los hombres que mataron en Tabor? Y respondieron como tú. Así eran ellos, cada uno parecía hijo del rey. Los mataron sin razón. Parecían hijos del rey. Significa que eran personas nobles. Fueron asesinados en Tabor como el verdadero pueblo de Dios. Gedeón dice así. Leemos Jueces capítulo 8, versículo 19. Y él dijo, mis hermanos, los hijos de mi misma madre, vive Yahvé, que no os mataría si no les hubierais dado muerte. Aquí, mis hermanos eran hijos de mi madre. No significa que fueran hermanos de Gedeón necesariamente. En el versículo 20 parece como si se vengará de su familia pidiéndole a Getel, su primogénito, que los mate, pero no es así. Los que fueron asesinados por Seba y Zalmuna fueron personas fieles al Señor. Gedeón está diciendo que aquellos que deben ser respetados fueron asesinados donde no debieron. Por eso ordenó a su hijo que los matará para avergonzarlos. Pero Getel era demasiado joven, por lo que le pidieron a Gedeón que los matara él mismo. Ser hijo de Gedeón no quiere decir que vaya a ser como Gedeón. El reino de Dios no tiene nada que ver con la sucesión hereditaria. Los discípulos que han aprendido la palabra son los que heredan el reino de Dios. El reino de Dios no tiene nada que ver con la sucesión hereditaria. Los discípulos que han aprendido la palabra son los que heredan el reino de Dios. Gedeón no cambió incluso después de ganar la gran guerra. No intentó ser rey ni ampliar su ejército de 300 hombres, porque sabía claramente que el verdadero rey de Israel era Yahvé. Su ejército tuvo 300 hombres de principio a fin. Estas 300 personas se dedicaron hasta el final para acabar con Madián. No tropezaron ante la ira de los hijos de Efraín, ni ante la burla y la indiferencia de los hombres de Sucot y Peniel. Persiguieron a sus enemigos hasta la muerte, incluso estando hambrientos. ¿Qué nos muestra esto? No importa lo impotente que sea la minoría, si es real hasta el final y tiene el objetivo correcto, verá la enorme obra de Dios. Hay que correr hacia esa única meta y ver el final. ¿Qué nos muestra esto? No importa lo impotente que sea la minoría, si es real hasta el final y tiene el objetivo correcto, verá la enorme obra de Dios. Hay que correr hacia esa única meta
y ver el final. Si tratamos de hacer todo lo que hacen los demás, no podremos hacer nada. Tenemos que hacer lo mejor que podamos y como Dios nos lo haya dado. Cuando hagamos esto, podremos experimentar la tremenda obra de Dios. Aprendamos de las quejas de Efraín. Pueden surgir conflictos por temperamento u orgullo, aunque estemos luchando juntos. Conflictos como este terminan si uno reconoce los esfuerzos de otro con palabras modestas. Gedeón consoló a la gente de Efraín, reconociendo su arduo trabajo y disculpándose. Sin embargo, Gedeón pensó que la alianza con Efraín había terminado y continuó con sus 300 hombres. La parte más difícil del texto es la actitud de Gedeón hacia la gente de Sucot y Peniel. Podemos pensar que Gedeón fue un poco duro. Debemos ser cuidadosos en este sentido. Ojo, no debemos ser más misericordiosos que Dios. No debemos ser más misericordiosos que Dios. Algunas personas fruncen el ceño cuando la Biblia nos habla de relatos de venganza y asesinatos y parece que no pueden entenderlo de todo. Esto es pretender ser más misericordioso que Dios. Por supuesto, debemos ser misericordiosos y santos, pero nunca debemos pretender ser más misericordiosos que Dios. Repetimos. La parte más difícil del texto es la actitud de Gedeón hacia la gente de Sucot y Peniel. Podemos pensar que Gedeón fue un poco duro. Debemos ser cuidadosos en este sentido. Ojos, no podemos ser más misericordiosos que Dios. Algunas personas fruncen el ceño cuando la Biblia nos habla de relatos de venganza y asesinatos y parece que no pueden entenderlo de todo. Esto es pretender ser más misericordiosos que Dios. Por supuesto, debemos ser misericordiosos y santos, pero nunca debemos pretender ser más misericordiosos que Dios. No debemos consolar o simpatizar con aquellos a quienes Dios ordene castigar. No debemos consolar o simpatizar con aquellos a quienes Dios ordena castigar. Hay personas que son tan misericordiosos que insisten en que no se debe destruir a nadie ni reprender a nadie. Preguntan cómo podemos reprender y señalar los pecados de otros si todas las personas que viven en este mundo son personas que necesitan consuelo y aliento. No hay actitud más abominable e hipócrita ante Dios. Hay personas comunistas
que son tan misericordiosos, sus palabras. Todo mundo igualdad. Mismo casa, mismo ropas, mismo comido, pero es mentira. Hay personas que son tan misericordiosos que insisten en que no se debe destruir a nadie ni reprender a nadie. Preguntan cómo podemos reprender y señalar los pecados de otros. Si todas las personas que viven en este mundo son personas que necesitan consuelo y aliento, no hay actitud más abominable e hipócrita ante Dios. ¿Cómo podemos ser fieles a la voluntad de Dios hasta el final, como Gedeón y los 300 hombres? Dios desea fervientemente hacer 3 cosas a través de la iglesia. La primera es revelar y declarar la palabra de Dios. Dios desea que todos nosotros nos reunamos con diligencia y revelemos la palabra de Dios de una forma más capaz y específica. Pensar que la palabra es buena, pero que nos hacen falta otras cosas es una actitud que no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Tenemos que aferrarnos a una sola cosa, la palabra de Dios. La segunda es formar una comunidad de sanidad. No solo hay que curar el cuerpo enfermo, sino también los valores, el estilo de vida, las relaciones humanas, la carrera profesional y las visiones del futuro, etc. En otras palabras, debemos estar armados con una cosmovisión bíblica, una cosmovisión bíblica. Por lo tanto, cualquiera que piense que está sano y no tiene nada que curar, no obtendrá ninguna ayuda de la iglesia. La tercera lugar, ver avivamiento de las iglesias de España a través de nosotros. El avivamiento de las iglesias de España a través de nosotros. ¿Qué tenemos que hacer para lograr estos objetivos? Debemos saber exactamente cuál es la voluntad de Dios. Porque solo así podremos dedicarnos fielmente a ella, bajo cualquier circunstancia. Repetimos. Dios desea fervientemente hacer 3 cosas a través de la iglesia. La primera es revelar y declarar la palabra de Dios. Segunda es formar una comunidad de sanidad. No solo hay que curar el cuerpo enfermo, sino también los valores, el estilo de vida, las relaciones humanas, la carrera profesional, la vida de familia y las visiones de futuro, etc. En otras palabras, debemos estar armados con
una cosmovisión bíblica. Por lo tanto, cualquiera que piense que está sano y que no tiene nada que curar, no obtendrá ninguna ayuda de la Iglesia. En tercer lugar, el avivamiento de las iglesias de España a través de nosotros. ¿Qué tenemos que hacer para lograr estos objetivos? Debemos saber exactamente cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Porque solo así podremos dedicarnos fielmente a ella bajo cualquier circunstancia. Amén. Terminamos aquí el estudio de hoy. Seguiremos más adelante, si Dios quiere. Que tengáis una semana llena de comunión con Dios. Que Dios os bendiga.